Gilberto López y Rivas, buenas tardes por estar con nosotros. Hemos leído en los últimos días que hay un acoso constante al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a muchos defensores de la tierra y de los derechos humanos en el sur del país, estado donde un descerebrado como Gabriel Cuadri dice que hay que quitarlo de la República Mexicana porque no sirve para nada. Pero, ¿qué opinas tú de lo primero? ¿Por qué esos ataques tan sistemáticos en los últimos días a las comunidades que están haciendo otra forma de vida? Mira, el acoso contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realmente ha sido persistente durante todos los años que han durado los zapatistas como una organización político-militar. En realidad, desde 1994, las Fuerzas Armadas Mexicanas establecieron una política de contrainsurgencia, de guerra de contrainsurgencia contra el EZLN, a partir de lo que podríamos nosotros llamar la estrategia del yunque y el martillo. ¿Cómo es esta? Es una metáfora en donde el yunque es la Fuerza Armada regular que establece un cerco de penetración sobre el territorio zapatista. No es que sea un cerco propiamente dicho, sino que hay permanentemente recorridos del ejército por los territorios zapatistas, hay una vigilancia aérea, la sección segunda de inteligencia militar actúa permanentemente en los territorios y sería el yunque, mientras el martillo serían los grupos paramilitares que han operado desde esos años en toda la geografía de la insurgencia zapatista, que dan los golpes en donde selectivos, digamos así, en donde quien controla esta guerra de contrainsurgencia considera necesario y pertinente. Entonces, hemos tenido ataques tremendos como el de Acteal, ¿verdad? Hemos visto una permanente labor de contrainsurgencia de tipo pasivo, activa, permanente, y esta se recrudece particularmente en los últimos años porque en toda la República hay una continuidad de los proyectos extractivistas. El actual gobierno, lejos de hacer una transformación histórica, como había dicho durante la campaña el presidente de la República, lo que hace es un proceso muy marcado de militarización y de militarismo, de glorificación de las Fuerzas Armadas y de militarización. Tenemos a las Fuerzas Armadas extendidas a lo largo y ancho del territorio, con presupuestos siempre a lo alto, nunca a la baja. Por ejemplo, la institución donde yo trabajo recibió un recorte de 75%, mientras las ¿Cuál es tu institución? El Instituto Nacional, para los que no lo saben. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, mientras el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, que creación de este gobierno, recibe todos los presupuestos e incluso los militares están llevando a cabo alrededor de 2 centenas de tareas específicamente que tendrían que llevar a cabo los civiles. El colmo ya del proceso de militarización es el hecho de que de pronto los militares hasta se han transformado en paleontólogos y arqueólogos y están participando. ¿En dónde hacen eso? En las edificaciones del nuevo aeropuerto en el Estado de México, en donde el INAH está trabajando, pero con la coadyuvancia de personal del Ejército Mexicano, que hace incluso alarde de que está participando en ese tipo de excavaciones. Hay 2 videos que están circulando donde entran a
a Teotihuacán armados y hacen un tipo de rito muy a la idea que tiene el ejército sobre los orígenes prehispánicos. Suben a la pirámide, me parece que es la del Sol, y en Xochicalco también hacen una ceremonia semejante en la pirámide de Xochicalco. Así que pues lo que estamos viendo no es específico o solo en la zona zapatista, sino que se está dando un proceso de contrainsurgencia que se lleva a cabo con la estrategia del yunque y el martillo, pero en el caso del yunque, pues, no solamente pueden ser paramilitares, sino también pueden ser bandas del crimen organizado, que es el otro actor armado en el terreno. Entonces, pues cualquiera de las formas se está utilizando particularmente contra los pueblos indígenas, que son los que están defendiendo los territorios contra los activistas, contra el Tren Maya, el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos. Y bueno, todo esto ha concitado la resistencia de las comunidades y, por consecuencia, la presencia en los territorios de este tipo de actividades de monitoreo de las resistencias y de golpeteo de las mismas, ¿no? Samir Flores Soberanes fue asesinado en el proyecto Huesca, ¿no? Exactamente, que está en Puebla, en Tlaxcala, en varios lugares. En Morelos, Puebla, Tlaxcala, y así nos podemos ver pues que no es privativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional este hostigamiento, sino que forma parte de un proyecto en el ámbito nacional de golpeteo de las resistencias contra los procesos de extractivistas y desarrollistas del actual gobierno. Gilberto López y Rivas, ¿tú consideras que en este golpeteo también están las declaraciones de aquel comandante o excomandante del EZLN, Germán, que dice: bueno, pues ya el ejército zapatista no existe, porque no está el ejército? Eso lo dijo en un periódico de la capital, si mal no recuerdo, el Excelsior. ¿Cómo consideras tú esas declaraciones de este señor, que estuvo ligado en efecto al EZLN, pero creo que hace tiempo ya no tiene nada que ver? Mira, lamentablemente para lo que es el historial de la formación histórica del EZLN, las declaraciones que se hicieron a fin del año, que salieron en estos periódicos y en otros entrevistas que se hicieron, pues a mi juicio forman, sin desearlo ni quererlo, pero evidentemente que es un golpe al EZLN y que pues podemos observarlo como uno más de las formas de contrainsurgencia, en este caso no por agentes del Estado, sino por personas que motivadas por una serie de argumentos que realmente no voy a repetir, pues sería darles importancia, pues actúan como si fuesen actores contrainsurgentes. Ya. Esto se da también, Gilberto López y Rivas, después de aquel gran periplo que hace el EZLN, primero por mar, después por tierra y hasta aéreo, en nuestro país, Europa y demás, primero con los 7 que se embarcaron y luego con el gran contingente que anduvo en Europa. ¿Tú crees que eso caló muy hondo en algunas fibras de derecha o de centro o anti-EZLN para hacer esta respuesta? Sí, efectivamente, en los momentos en que el EZ se moviliza, se recrudece la contrainsurgencia. El EZ realmente ha hecho un esfuerzo acompañado de la sociedad civil y de los grupos de apoyo al Congreso Nacional Indígena y al propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Han realizado un épico recorrido, como tú lo señalas, a través de este viaje a Europa en fechas significativas, y este recorrido que acaba de
de terminar hace pocas semanas y que están evaluando las propias comunidades que participaron en él. No visitaron decenas de lugares, de ciudades, tuvieron reuniones con organizaciones de las resistencias europeas, que curiosamente también están protestando contra los megaproyectos, Hay su Tren Maya también en Europa, en Francia, en España, en muchos lugares la gente está harta de este tipo de megaobras que incursionan en los territorios, y ha tenido como consecuencia una actividad fructífera e intensa de la delegación zapatista y de quienes dentro del Congreso Nacional Indígena los acompañaron. Estuvo ahí la vocera del Congreso Nacional Indígena, Marichuy, estuvieron compañeros que están en las resistencias como las en contra del Proyecto Integral Morelos, de tal forma que pues evidentemente yo considero que todas estas actividades contrainsurgentes obedecen a una reacción por las movilizaciones que está haciendo el zapatismo y todo el entorno de apoyo al EZLN. Sí, creo que hay una relación específica, la intensidad de los ataques y las formas como han venido actuando en las comunidades, con las resistencias que se están dando y con las formas en que los pueblos indígenas han optado por defenderse. Incluso yo diría ganó Gabriel Boric en Chile, gracias también y anteriormente para hacer la nueva constitución, a un despertar más intenso, que siempre han estado despiertos, de los mapuches, por ejemplo, en Chile. Pero yo leía algunas informaciones que hasta en Noruega grupos primígenos que estaban ahí recibieron al EZLN. De repente no nos imaginamos que en estos países que se supone que las cosas están muy bien, los grupos originarios se levanten para reivindicar sus derechos. ¿Cómo ves este fenómeno entre los mapuches de Chile y los noruegos primígenos? Sí, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los pueblos originarios son solo los del entorno de América, los que conocemos, ¿no? Sin embargo, en todos los continentes hay pueblos originarios. De hecho, en todas las declaraciones y organismos de la Organización de Naciones Unidas se da y se menciona al conjunto de pueblos que en algún momento dado recibieron el impacto de la expansión mundial del capitalismo y que fueron subyugados y sus lenguas fueron acalladas y sus historias fueron negadas y que han resistido y que tienen propias formas de organización. Entonces hay pueblos originarios en Australia, hay pueblos originarios en el Japón, los Ainus en el Japón, en muchas naciones se da la existencia de este tipo de pueblos que evidentemente tienen muchísimo en común con todo lo que los zapatistas están exponiendo durante esta gira contra el capitalismo, contra el militarismo, contra estos procesos de recolonización que la transnacionalidad capitalista ha traído particularmente en esta época de la globalización. ¿Tú piensas que puede haber una unidad de todos esos pueblos para hacer una reivindicación realmente de sus territorios? Nosotros mismos hemos sido cercenados de parte del territorio, y yo decía de un señor, Gabriel Cuadri, que lo escuché desde antes con un señor, Josep Marí Córdoba, que era el asesor principal de Salinas, diciendo: desháganse de esta parte del territorio y México va a ser un país de primer mundo. ¿Qué opinas de esas tonterías que dicen? Y nosotros que hemos sido cercenados del territorio y que éramos parte de los apaches y de muchos grupos que extinguieron los colonizadores de europeos para hacer Estados Unidos.
Mira, los procesos nacionalitarios que tienen lugar particularmente desde el siglo XIX, donde se establecen la mayoría de las fronteras nacionales y los procesos nacionalitarios que tienen lugar incluso hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, con muchísimos pueblos coloniales que hacen sus guerras de independencia, como el caso de Argelia y muchos otros, y constituyen pues una forma, digamos, de desarrollo del propio capitalismo, y esto tiene como consecuencia que muchas naciones se expanden tomando los territorios de otras. El caso, como tú lo señalas muy bien, de la expansión territorial de Estados Unidos. Tengo un libro al respecto, La Guerra del 47 y la resistencia popular a la ocupación, que toca y estudia precisamente ese proceso de recolonización o de colonización de lo que fueron las Californias, Nuevo México, Texas, etcétera, pues que fueron prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados que constituía la República Mexicana, unos 4 millones. Y entonces, pues esta guerra de conquista se da contra una joven república que pierde la guerra, y que muchísimos de sus descendientes quedan englobados dentro de los territorios que se perdieron y que conforman lo que podría ser después el pueblo que se autoidentifica como el pueblo chicano de los Estados Unidos, pueblo de origen mexicano de los Estados Unidos, que en Nuevo México, en Texas, en California, pues reclama, incluso es un caso particular de la historia de los Estados Unidos, porque están protegidos por un tratado de paz entre México y Estados Unidos. Supuestamente no debiera de haber ocurrido lo que ocurrió. Y bueno, ahí tú tienes la cantidad de películas. La industria cinematográfica se ha nutrido de un mito sobre la llamada conquista del oeste. Exacto. Que es en realidad la expansión territorial de un poderoso centro capitalista que fue Estados Unidos, que para lograr la transcontinentalidad de ir de costa a costa, ¿no? Pues ellos ya ambicionaban desde los procesos de independencia de Estados Unidos, pues los puertos en la California de la época, y bueno, se concreta esto en 1848 a partir de la firma del tratado entre México y Estados Unidos para lograr la conquista de estos territorios. Muy bien, una última pregunta que me ha bullido. Yo te conozco desde hace muchos años, estuvimos en el encuentro del EZLN cuando citó a muchas personas, donde andaba ahí Monsiváis también, hasta cayéndose porque él era un citadino, pero a ti se te ha querido motejar, tú damos la respuesta, como que fue miembro de la KGB, de la Policía Política Soviética, en algunos momentos. ¿Qué dice Gilberto López y Rivas al respecto? Mira, yo ya he dado mis declaraciones, nunca formé parte de esa organización. Yo cumplí tareas dentro de lo que podría ser la rama militar de lo que en aquella época constituía la Unión Soviética. Para mí no tengo nada de qué avergonzarme. Las tareas revolucionarias se cumplen de muy diversas maneras. Hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría y bueno, sí, efectivamente integré y formé parte de un esfuerzo que podría ser considerado un tipo de guerra. Y pues yo hice en su momento, allá ya hace algunos años, las declaraciones al respecto. Nada de qué avergonzarse y mucho de por qué estar orgulloso de haber participado en ese esfuerzo por la paz mundial y a favor de lo que yo consideraba en ese momento los intereses del socialismo.
Te agradecemos mucho, Gilberto López y Rivas, tu entrevista para Radio Educación. Te deseamos éxitos y esperemos que estemos otra vez si hay un nuevo panorama o terrible o mejor pacífico, como fueron la gran campaña de Marichuy y muchas otras acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un abrazo y hasta luego, don Gilberto. No, un abrazo para ti.